Bendiciones, Daniela. Shalom, shalom a todos. Que Yahweh les bendiga. Estamos, bueno, aquí en este ciclo que estamos haciendo de 54 semanas de Ordena tu casa. Ese es el nombre que le hemos puesto a este ciclo. Y mire, créame, que aquel que ponga en práctica Ordena tu casa va a recibir grandes bendiciones en su vida. ¿Y por qué poner en práctica? Precisamente porque el poner en práctica es lo que a nosotros nos lleva a grandes bendiciones en la vida. No el leer, no el escuchar, porque Yahweh revela, trae revelaciones hermosas de la Escritura. Dios revela. Pero la revelación debe manifestarse cuando nosotros la recibimos. Si eso no se manifiesta en nuestras vidas, la palabra es vana. Ahí, miren, ¿quién ha interpretado en algún momento esta palabra que el Señor dijo, no le tiren perlas a los cerdos, ¿no? Dando a entender que las perlas, la palabra de Dios, las perlas bíblicas, no se le deben dar a aquellos que no las pueden disfrutar. Miren, quizás uno dice la gente dura de corazón o el inconverso. No, no, no. Echar perlas a los cerdos es echar algo, una palabra de Dios a alguien que no la va a poner en práctica. Eso es lo que Jesús quiso decir. No pierdan el tiempo dando palabra a alguien que le va a escuchar, pero no la va a poner en práctica. Ordena tu casa. Son 54 semanas en las que yo les aseguro que van a salir bendecidos en todas las áreas de su vida, en lo familiar, porque la Escritura lo dice, van a salir bendecidos en lo espiritual y van a salir bendecidos en lo financiero. Es literal. Y esto es promesa de Dios. Es la promesa que Yahweh trajo allí en Deuteronomio 28. Pero ¿qué es lo que acontece en Deuteronomio 28 luego del principio? Deuteronomio 28, 15 en adelante. Deuteronomio 28, 15 en adelante vienen las maldiciones de la desobediencia. Bueno, tirarle perla a los cerdos es aquel que sabe que debe poner por obra las enseñanzas de la instrucción de Dios y no las pone por obra. Y al no ponerlas por obra, sobre su vida llega tribulación o maldición. Así que bueno, espero que esto no sean perlas echadas al aire, sino que sea una palabra que transforme tu vida literalmente. Cada ciclo, cada viernes, aquí vamos a dar una palabra que nos lleve a la transformación y a la bendición. Quiero terminar este ciclo. Y cuando comenzamos, lo dije, me propuse con Yahweh tomar de la mano a la congregación y a todos los hermanos que están conectados para llevarlos a la mejor temporada de sus vidas. Es por eso que los voy a presionar para que pongan por obra esto, porque sé que les va a bendecir tremendamente. Bueno, la porción de las escrituras de hoy, Lej Lejá, vete de tu tierra y tu parentela, o vete, Lej Lejá. Porción número 3 de las escrituras. Ustedes saben, les voy a contar una anécdota. Antes de comenzar con la enseñanza, les voy a contar una anécdota para que ustedes vean lo espiritual y lo que Dios hace, que es literal, es real, no es místico. Dios hace cosas tremendas. Hace unos años, aquí en el ministerio, nosotros estábamos llevando los sábados en la predicación, no hacíamos MIC porque todavía no había llegado la pandemia y el pastor Rubén todavía no me había impulsado a hacer MIT y vivos y demás. Me recuerdo antes de la pandemia que yo era, en realidad creo que muchos éramos, no teníamos en cuenta mucho las redes sociales y el pastor Rubén día tras día, mes tras mes, durante 1 o 2 años, pastor, ¿por qué no haces vivo? ¿Por qué, pastor, no grabás las prédicas? Y bueno, ¿qué es lo que consiguió esta pandemia? La pandemia consiguió que nos volquemos a las redes sociales y que estas palabras o estas predicaciones se expandan en la tierra. Antes de eso, bueno, no hacíamos vivos, pero sí hacíamos los sábados, predicábamos la porción de las Escrituras cada sábado. Y aconteció
que en aquel momento yo presidía un consejo pastoral y allí uno de los pastores del consejo trajo a un pastor de Venezuela, el pastor Daniel Benítez, que venía de recorrido, no pastor de raíces hebreas, no conocía las raíces hebreas, no conocía lo que es el ciclo, ¿no?, de la Torá, no conocía esta visión. Y el pastor Daniel Benítez visitó aquí la región y empezó vio que por allí hay costumbre, cuando viene alguien de lejos, lo invitan de las iglesias, ¿no? Que vaya a una iglesia, que vaya a otra. En aquel momento me llama el pastor anfitrión, el que lo trajo, y me dijo: pastor, eh, está el pastor Daniel Benítez, quisiera que vaya a tu congregación. Y allí a mí es como que me agarró una duda, porque yo venía todos los sábados en el culto, veníamos hablando la parashá semanal. Bueno, hablé con la pastora María José, hablé con el profeta Marcos, porque estábamos en esto de que no nos podíamos desviar de la visión. Y el profeta Marcos me dice: bueno, pastor, vamos a orar e invitarlo. Bueno, oré. Lo pusimos en manos de Dios. Me recuerdo cuando fui a buscar al pastor, aquí a unos 50 kilómetros de aquí, cuando llego, lo subo al auto y el pastor me dice: estoy nervioso. Es un predicador que tiene experiencia, tiene trayectoria. Y me dice: estoy nervioso. Y le digo: pastor, ¿por qué está nervioso? No, porque me hablaron de usted, pastor. Digo: ¿qué tiene que ver? No, pastor, dice, me dijeron que usted es muy profundo en las escrituras y demás, y sinceramente me dio como un pequeño temor. Bueno, le digo: pastor, orá, que Dios te dé palabra. Es un excelente predicador. Tengo que reconocer que es un excelente predicador el pastor Daniel Benítez. Bueno, vino el pastor aquí a Córdoba, donde estamos nosotros, a la Congregación de la Paz, al Ministerio Cerca del Cielo, y usted sabe que comenzó a predicar el pastor. Comenzó a predicar y cuando se paró en el púlpito, esto está grabado, nosotros grabamos el audio de esa prédica por allí. Si tienen curiosidad, pueden entrar a las páginas o googlear, allí creo que está en la prédica que quedó plasmada, el testimonio quedó allí, creo que en YouTube, Lej Lejá por el pastor Daniel Benítez, Ministerio Cerca del Cielo. Búsquelo si quiere escucharlo. Usted sabe que el pastor viene y cuando se para delante del púlpito ora y dice: Dios me cambió la palabra. Bueno, Dios me cambió la palabra, Dios me cambió la palabra. Esa semana teníamos que predicar Lej Lejá. Y nosotros digo: este pastor va a predicar cualquier cosa que no tiene nada que ver con las escrituras. ¿Qué ir a predicar? El pastor se paró frente al púlpito y dijo: miren, Dios me cambió la palabra, yo tenía preparado algo, pero bueno, voy a predicar lo que el Señor me cambió. Abrió la escritura y comenzó a leer: vete de tu tierra y tu parentela. La porción que correspondía a esa semana, sin conocer el ciclo de la Torá, sin saber que esa semana teníamos que leer Lej Lejá. El Espíritu de Dios le habló allí en el púlpito y le dijo: vas a predicar, vete de tu tierra y tu parentela. Él predicó con el profeta Marcos. Imagínense, nos miramos y quedamos impactados porque sabíamos qué es lo que estaba pasando. El pastor no se daba cuenta, pero nosotros sí sabíamos. Hermosa la predicación que dio. Entren en las redes por allí, véanla, Lej Lejá, y quedamos impactados. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios trae el mensaje indicado en el momento indicado. Incluso él quedó impactado luego cuando le contamos esto. De toda la Biblia leyó la parashá de la semana. Esto es lo que hace el Señor. Es por eso que les digo que cada vez que Dios habla, hermanos, debemos poner por obra. Porque son perlas de los cielos que llegan a nosotros y que nos llenan el corazón. Y si lo ponemos por obra, vienen cosas hermosas. Mientras la hermana Daniela estaba mirando aquí, yo lo miré recién al hermano Esteban, que está aquí hay hermanos de la congregación, y le dije: Esteban, escucha esta revelación porque hace 30 segundos el Señor me la dio. Lo que le voy a predicar hoy, nunca en mi vida lo había pensado. Entonces, es palabra de los cielos. El Señor nos va a traer algo hermoso. Vamos a ir a Génesis 12 y me voy a enseñar a mí mismo, ¿no? El Señor me va a enseñar a mí y a ustedes. Vamos a Génesis 12.
Voy a leer algo de las Escrituras para que entremos en contexto. Lej lejá o vete es la porción donde generalmente predicamos que Dios saca allí a Abraham de su tierra y de su parentela. Aquí en Lej lejá comienza la historia del patriarca de Abraham. Y dice así, miren. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Mire la promesa que el Señor le da. Esta promesa que Dios le da a Abraham asemeja a las bendiciones de la obediencia. Pero Dios me trajo una revelación tremenda. Dice, y se fue a Abraham, como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, esto es su sobrino. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Le mostró la tierra prometida. Y edificó allí un altar que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel a occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Bien, aquí el Señor a Abraham le dice, vete de tu tierra y tu parentela, y aquí comienza la historia del hebreo. Abraham fue el primer hebreo, el primer cruzado, la palabra hebreo significa cruzado, traducido al castellano. Por eso somos todos hebreos, porque cruzamos del mundo al reino de los cielos. Todos somos hebreos. La palabra hebreo significa cruzado y él cruza el Jordán y entra en la tierra prometida. ¿Y saben qué? Aquí hay algo que a mí me llama la atención. Primero que Dios le habló a él. Le dio una instrucción. Vete de tu tierra y tu parentela. Bien. ¿Él qué hizo? ¿Se quedó? No, él se fue. Aquí estamos hablando de un acto de obediencia de una persona que escuchó a Dios y viajó kilómetros de distancia. Estamos hablando que él se encontraba allí en lo que es el comienzo de Palestina, Irán. Él se encontraba en aquella región y desde allí caminó hasta lo que es cerca de la zona de la Tierra Prometida. Hizo muchos kilómetros, hay una distancia considerable. Y él llega a la tierra prometida con una promesa de Dios, hermanos. No llega con nada concreto de venite que tenés trabajo, venite que aquí hay algo asegurado. No, no, él salió tras una promesa de Dios. ¿Y qué hizo? Punto número uno, él fue obediente. Dice la Escritura en el 10, y aquí es la revelación que les quiero hablar, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara su mujer, a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres una mujer hermosa, de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También vieron los príncipes de Faraón, vinieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas
asnas y camellos. ¿Qué pasó aquí? Abraham entra a Egipto y en Egipto Yahweh lo bendice. Es más, Egipto lo bendice a Abraham. Después dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y todo lo que tenía. Bien, miren, sabemos lo que representa Egipto. Egipto representa al mundo. Proféticamente, espiritualmente, Egipto representa el mundo. Y el Señor me decía hace un momento que cuando vino la hambruna, Abraham entró a Egipto y Egipto lo bendijo. Y el Señor me decía que las bendiciones de la obediencia te las da Egipto. Las bendiciones de la obediencia te las entrega Egipto en tu mano. Las bendiciones de la obediencia, el mundo te las da. ¿De dónde cree que viene la tierra fértil? ¿En dónde cree que está usted las bendiciones de la obediencia? Dijimos que la salvación del alma viene por creer en Jesús y cuando creemos en Jesús, en Yeshua, tenemos vida eterna, pero que la bendición material viene, o la bendición de prosperidad viene a causa de poner por obra la palabra de Dios, pero en esta tierra. A vos quien te va a bendecir es el mundo, en el mundo, a causa de Dios, a causa del Señor. Abraham entra en Egipto. Esto es un cristiano que entra en el mundo, pero ya conociendo a Dios. Esto no es un cristiano que está en esclavitud en el mundo. Y aquí está la diferencia del creyente en esclavitud, como en los tiempos que Moisés tuvo que ir a quitar al pueblo y sacar al pueblo, y el cristiano que entra al mundo y sabe que es hijo de Dios y no fue esclavizado. Fíjese lo que acontece aquí. El creyente que no está firme es esclavizado por el mundo. Allí el pastor Rubén hablaba de José en Egipto. Cuando José murió, José introdujo a una generación al desierto, a su familia, y su familia no estaba esclava en Egipto. Y Egipto bendijo tanto a José como a su familia. El mundo bendijo a José, bendijo a su padre, a Jacob, bendijo a sus hermanos, prosperaron dentro del mundo, dentro de Egipto. Él fue puesto segundo de Faraón. Crecieron financieramente, crecieron en bendiciones en gran manera. Murió José. Cuando José murió, dice la Escritura que luego se levantó un faraón que no conocía más a José. Esto ya lo hemos hablado. Se levantó un faraón que no conocía a José el hebreo, pero sí conocía Safnat Paneah, porque José el hebreo, Joseph, se le cambió el nombre en Egipto a Safnat Paneah. Al Hijo de Dios, a José, se le llamó Safnat Paneah. No es que no conocía un faraón 200 años después de la muerte de José, no es que no conocía a José, sí conocía que hace 200 años Safnat Paneah, el egipcio, porque a José lo vistieron de egipcio, lo pelaron, lo raparon, le pusieron túnicas egipcias, Faraón sabía que 200 años antes a Safnat Paneah se lo había puesto segundo de Egipto. ¿Saben por qué? Porque Safnat Paneah supo o discernió los sueños del faraón de aquel momento y sacó a la nación del hambre. Pero el faraón que se levantó no sabía que Safnat Paneah era hijo de Yahweh. Por eso esclavizó a los hebreos.
Esclavizó al pueblo de Dios, porque él no sabía que el pueblo de Dios había bendecido a Egipto. Ahora, eso es lo que pasa cuando el Hijo de Dios no está cimentado en su fe y no es obediente a Dios en todo. Dice que el faraón que entró a la tierra de Egipto puso esclavitud y yugo al pueblo de Dios. Él dijo, este pueblo es muy grande, eran más en número que los egipcios. Entonces mandó a las parteras que maten a los niños varones que nacían hebreos y dejen solo a las niñas. Las parteras tuvieron piedad, no mataron a los niños, pusieron excusas. Al pueblo de Dios se le puso cargas, se los puso a trabajar, se les puso yugos, se les puso cargas financieras, tenían que dar tributo. Estaban esclavizados. Ya hablé sobre la esclavitud mental y hoy quiero traerte por medio de esta parasá libertad mental a la esclavitud de este mundo. Escuchen, aquellos que estaban cuando fueron esclavizados, ¿qué es lo que hace el mundo? El príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás. Eso dice la Escritura. Satanás es el príncipe de este mundo. Jesús hoy en día no gobierna en la tierra. Jesús va a gobernar en la tierra, en el gobierno milenial, en su segunda venida, cuando Él venga a ser coronado como rey. O sea que hoy gobierna Satanás, que representa a Faraón. Faraón esclavizó al pueblo de Dios de tal manera que mentalmente lo esclavizó, que no se dio cuenta el pueblo de Dios que tenía que hacer dura servidumbre, esclavizados completamente, y eran más número que los egipcios. Si querían, peleaban y los vencían. Pero ellos estaban mentalmente esclavizados. Y hoy quiero sacarte de la esclavitud mental que te tiene atado o atada a este mundo. ¿Qué es lo que pasó? Yo me estoy adelantando varias para allá. Yahweh me está llevando a eso. Vamos a retomar después a Les Lejá. Pero ¿qué pasó aquí en los tiempos de José? En los tiempos posteriores a José. Dice la Escritura que allí el pueblo estaba esclavizado de tal manera que no peleaba, no luchaba. Y ya conté cómo viene la esclavitud o las cadenas mentales sobre, por ejemplo, un animal, sobre los animalitos. He contado varias veces el testimonio que es real del elefante. ¿Qué es lo que le pasa al elefante o al tigre o al león? Que hay seres humanos que gobiernan a estos animales, los hacen hacer cosas y los animales podrían tranquilamente matar a estas personas si no las matan. ¿Por qué? Porque al elefante, por ejemplo, cuando es bebé, cuando un elefante es pequeñito, se le ata una cadena en la pata y no se lo deja al elefante que recorra más de un espacio chico, supongamos 5 metros. Y el elefante primero tira, 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 y como ve que no puede, ya su mente entiende, ya se quebranta la voluntad del animal y entiende el elefante que no puede escaparse. Y cuando él ya entiende que no puede escaparse, ya no hace más fuerza. Esa cadena, él sabe que no puede escaparse o no puede zafar de esa cadena. Mentalmente, el domador o el entrenador quebrantó la mente del animal. ¿Qué pasó? El animal crece. Cuando el animal crece, la misma cadenita que cuando él era chiquito, la siguen poniendo en sus pies. Pero cuando crece el animal y ya es un elefante grande, no se sale de ese espacio. Y está atado con una cadenita que si ese animal le da un tirón, la corta y puede salir corriendo. Sin embargo, nunca la corta porque mentalmente ya quebrantó el domador la mente del animal y el animal quedó atado o subyugado a ese hombre. Otro ejemplo verdadero.
Hace unos años, en una universidad de los Estados Unidos, se tomó a un perro cachorro y se le comenzó a hacer algo similar. Al perro cachorrito se le puso una cadena de 4 metros de largo y a 4 metros 20 centímetros se puso allí un plato de comida. El perrito quería comer esa comida todos los días, obviamente que lo alimentaban al animal luego, pero a ese lugar el animal quería comer esa comida y tiraba la cadena y él sabía que no llegaba. Así la tenía en el hocico al alimento, él sabía que no podía llegar porque esa cadena le impedía al animal avanzar hasta que quebrantaron la voluntad o la mente del animal. El animalito, cuando el animalito dejó de insistir para ir a comer la comida, o sea, le ponían la comida en el mismo lugar y él ya no se levantaba. El perro ya no iba a comer esa comida. ¿Por qué? Porque sabía que había una cadena que no le permitía, o sea, ya se había quebrantado la mente del animal y esa cadena no le permitía ir a comer. ¿Qué hicieron? Le sacaron la cadena, lo liberaron. El animal libre caminaba, esto es verdadero, caminaba a 20 centímetros de la comida y no la comía. Porque su mente había sido aprisionada o esclavizada o subyugada y su mente ya estaba quebrada. Él creía que no podía comer eso. Él ya podía hacerlo, igual que el elefante ya era grande, podía cortar esa cadena y no lo hacía porque habían quebrantado su voluntad. ¿Sabe qué decía la palabra de Dios? Que el pueblo de Dios cuando fue a Egipto y cuando el faraón toma al pueblo y lo esclaviza, dice que mientras más lo oprimía faraón, más se multiplicaba el pueblo. Eso dice la escritura. Mientras más los oprimía, más se multiplicaban. Más los oprimían, más se multiplicaban. Pero cuando ellos más se multiplicaban, eran mayor número que los egipcios, pero seguían en su mente oprimidos y esclavizados. No podían pelear contra los egipcios porque ellos ya sabían, quebrantaron mentalmente esas personas que no podían saber o darse cuenta que eran mayor número que los egipcios y seguían siendo esclavos. Eso es lo que hace el diablo, el príncipe de este mundo, con el pueblo de Dios dentro de Egipto. Porque Génesis nos habla que el pueblo de Dios fue esclavizado. Esto es, dentro de Egipto el pueblo de Dios fue esclavo. Podés ser hijo de Dios y ser esclavo dentro del mundo, dentro de Egipto. Ahora, ¿cómo Dios liberó a su pueblo? Las plagas que Dios hace por mano de Moisés, esas plagas no fueron para los egipcios. Sí, los egipcios fueron depositarios de las plagas. Los egipcios sufrieron las plagas porque al pueblo no le tocó ninguna. Pero las plagas que Dios hizo fue para generar libertad mental en el pueblo de Dios, porque el pueblo veía que su Dios era superior al Dios de este mundo, a Faraón, y que su Dios doblegó a Faraón. Su Dios hizo caer granizo, su Dios hizo venir langostas, su Dios hizo la plaga de las ranas, su Dios convirtió el agua en sangre, su Dios mató a todo primogénito. Y cuando la mente, cada plaga iba haciendo algo, cada plaga iba liberando la mente de los hijos de Dios un poco más. ¿Por qué? Porque ellos veían eso y decían, nuestro Dios es más fuerte que este. Nuestro Dios es más fuerte y cada plaga le iba generando al pueblo de Dios fortaleza. ¿Y fortaleza hasta cuándo? Hasta que cobraron ánimo para vivir la libertad. Cuando ellos cobraron ánimo para vivir la libertad luego de las plagas completadas, el pueblo salió. Miren lo que le dijo el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso le dijo a Faraón. O sea, libera a mi pueblo. El pueblo de Dios fue liberado y entraron ¿a dónde? Obviamente al desierto a ser instruidos por Dios, para poder entrar en la tierra prometida. Pero dentro de Egipto estaban esclavos. Y esto es lo que le pasa a los hijos de Dios muchas veces. Somos esclavos dentro de Egipto. Nuestra mente es como la del perrito o el elefante. Está subyugada al príncipe de este mundo. Usted sabe que los cristianos, los creyentes, la religión cristiana en cualquier denominación,
la mayor parte de las denominaciones de la cristiandad, llámese protestantes, luteranos, católicos, evangélicos, son la religión mayoritaria a nivel mundial. Eso quiere decir que a nivel mundial son más los cristianos que cualquier otra persona en el mundo. Pero miren cómo está el mundo. Es porque la mente de los creyentes en el mundo está subyugada o está quebrantada por el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él es especialista en poner presiones y cargas al creyente. ¿Para qué? ¿Usted por qué se cree que el faraón le puso al pueblo de Dios plagas? Disculpen, ¿por qué se cree que le puso al pueblo de Dios esclavitud, peso, cargas? Porque le tenía miedo. Él dijo, mejor vamos a oprimir a este pueblo, vamos a ponerle cargas, vamos a hacerlo edificar, los vamos a esclavizar, porque son más que nosotros, nos pueden vencer. Y eso es lo que el enemigo piensa de los cristianos. Es por eso que el enemigo, que en la Biblia todo es una sombra profética, es por eso que el enemigo a los cristianos los esclaviza, quebranta la mente del creyente para que estemos subyugados en este mundo con cargas pesadas. Aquí en el episodio que estamos leyendo, volviendo a Génesis 12, Abraham entra a Egipto no como un esclavo. José entró a Egipto no como un esclavo. Abraham entra a Egipto como un hijo de Dios, conociendo al Señor, obedeciendo al Señor, y a causa de esa obediencia, Egipto lo bendijo. Acá dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. En Egipto se le dio eso a Abraham. En Egipto Abraham fue bendecido con gran fortuna en su paso en Egipto. Egipto le dio a Abraham todo eso. Ahora, ¿qué es lo que quiero con esta parashá? Esta parashá, esta porción de las Escrituras, este lej lejá, este vete, porque vamos a hablar de vete, tiene que ver con algo. El pueblo de Dios que fue esclavizado estaba oprimido financieramente, porque tenían que poner cargas, esclavizado, trabajaban para Faraón. Su mente no podía liberarlos, ellos no podían ser libres. Y hay muchos creyentes en el mundo que hoy están así. Problemas de todo tipo, hermanos, presiones de todo tipo. Cuando las bendiciones de la obediencia dicen otra cosa. El creyente hoy en día está esclavizado mentalmente y si no tenemos libertad mental, no podemos entrar al desierto a ser instruidos para entrar en la tierra prometida. Primero, Dios tiene que liberarte mentalmente de la esclavitud mental para que vos puedas entrar al desierto a ser instruido o instruida para poder entrar en la tierra prometida. Es más, el pueblo de Dios salió de Egipto, entró al desierto, fue a la tierra prometida y no pudo entrar a la tierra prometida porque su esclavitud mentalmente todavía estaban esclavizados porque le tuvieron miedo a las ciudades fortalecidas, a los gigantes, a que la tierra se tragaba a sus moradores. Esos 40 días de viaje se terminaron convirtiendo en 40 años porque todavía no habían tenido la libertad mental que ellos necesitaban de la esclavitud de este mundo. ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios no termina creyendo en Dios como debe. El Hijo de Dios cree y descree de Dios.
La palabra de Dios dice, más vale tenerle miedo a Dios que al que puede matar la carne. Tenerle miedo al que mata el espíritu y no al que mata la carne. Pero muchas veces le tememos más al hombre que a Dios. Muchas veces la esclavitud nos hace que el enemigo a nosotros nos haga creer que no podemos. Pero el enemigo, tengo algo para decirte, el enemigo te esclaviza mentalmente porque te tiene miedo. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene miedo a aquel que respalda el Señor. Y todo en las Escrituras es cíclico, por eso es un ciclo de la Torá. Por eso el día es cíclico también. Aparece el sol, se va el sol. Al otro día aparece el sol y se va el sol. Y al otro día aparece el sol y se va el sol. Los meses lunares, pongamos los meses lunares, son cíclicos. Viene la luna nueva, se termina la luna, aparece la luna nueva de nuevo. Todo es cíclico, todo es cíclico en el mundo. El mundo es cíclico. La escritura es cíclica. Abraham entra en Egipto siendo un hijo de Dios, Egipto lo bendice, sale de Egipto. José entra en Egipto siendo un siervo de Dios, Egipto lo bendice, el pueblo es esclavizado y sale de Egipto. ¿Para qué? Para entrar nuevamente bendecidos, para tener esa libertad mental. Escuchen, cuenta en el libro de Crónicas y el libro de Reyes, los reyes de Judá. No vamos a hablar de los reyes de Israel porque fueron muy rebeldes, adoraron a otros dioses, pero les voy a hablar de los reyes de Judá. Murió el rey de Judá. Bien, muere el rey, asume el nuevo rey, obviamente coronado en Yom Teruá. Los reyes no podían ser coronados sino hasta Yom Teruá. Cuando moría un rey, había que esperar a que venga Yom Teruá para coronar a su hijo, pero sin embargo ya tomaba, digamos, dominio del gobierno. Viene el hijo. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Crónicas y de Reyes? La seguidilla de reyes, tanto de Judá. Tenía tantos años, era hijo de tal mujer, porque ya se sabía quién era el padre, el rey anterior, era hijo de tal mujer, hizo lo bueno o hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ese hizo lo bueno o ese hizo lo malo ante los ojos de Dios, marcó el futuro de ese rey y de toda la nación. Cuando los reyes hacían lo bueno delante de los ojos de Dios, a la nación de Israel le iba bien en todas las áreas de su vida. En todo, en todo. Cuando el rey hacía lo malo ante los ojos de Dios, a la nación de Israel le iba mal. ¿Por qué? Porque cuando el hijo o el rey hacía lo malo ante los ojos de Dios, Dios quitaba su cobertura y el príncipe del mundo podía gobernarlos. Las maldiciones de la desobediencia llegaban hacia ellos. Pero cuando el rey hacía lo bueno, ante los ojos de Dios, ¿qué pasaba? Hay algo común en los dos libros y dice que cuando el rey hacía lo bueno ante los ojos de Dios, las naciones de su alrededor tenían paz con ellos. Tenían paz. ¿Pero por qué? Porque las naciones de alrededor, gobernadas por el príncipe de este mundo, sabían que cuando un rey de Dios, un rey, hace lo bueno delante de los ojos de Dios, se metían directamente con Dios. Y el enemigo no quiere pelear contra Dios. Directamente. El enemigo espera que vos caigas para atacarte. Cuando un hijo de Dios hace lo bueno delante de los ojos de Dios, que por el hecho lo bueno es poner por obra la Escritura. Cuando un hijo de Dios hace lo bueno delante de los ojos de Dios, es bendecido por el Señor y los enemigos temen. Dice por allí el libro de Proverbios 16, cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto de los reyes hacían lo bueno delante de los ojos de Dios y los enemigos estaban en paz con él, trasladándolo al mundo espiritual. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún los principados, potestades, huestes celestiales de maldad están en paz con él. Nuestra lucha no es contra carne y contra sangre.
Cuando el camino del Hijo del Hombre es agradable a Dios, los principados, las potestades y las huestes celestiales de maldad están en paz con ese hombre. El enemigo no lo ataca. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque sabe que Dios está con ese hombre. Ahora, si es tan cíclica la Escritura, si la Escritura es tan repetitiva, y sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿por qué está la cristiandad así hoy? Yo creo que es por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, porque si conociésemos esto de las Escrituras, lo perseguiríamos, querríamos. A mí me aflige muchas veces el, el saber que el pueblo de Dios puede estar bien y no está bien. Un ejemplo. Yo nunca doy nombres, obviamente, y el ministerio es grande, hay gente en todos los países, por eso por allí doy ejemplos que nadie puede decir, pastor, fui yo, ¿no? Pero hace 2 días me llama una madre, una de las madres del ministerio de X país, puede ser de Argentina. Me llama una madre y me dice, pastor, estoy afligida porque mi hijo esto, no tendré una maldición generacional, porque pasó esto, pasó lo otro. Y yo había predicado en esos días que la cobertura de los padres cae sobre los hijos cuando estamos bien delante del Señor, pero ¿saben qué? Hartas veces le he dicho a la hermana que se case porque ella está viviendo en concubinato. Y nada le impide casarse, no hay nada. Vieron que es muy común hoy en día, no sé, es común, por ejemplo, cuando son matrimonios que quizás se han separado y están viviendo juntos y tienen hijos, no se pueden casar legalmente porque todavía no le salió el divorcio del matrimonio anterior. No, no es el caso este. Ella se puede casar hoy si quisiera. Y hace un par de años que le vengo diciendo que se case. Ahora, ¿cómo querés que la escritura se cumpla? Si vos no querés poner por obra la palabra de Dios. Y esas son las perlas que lanzamos y nosotros mismos nos convertimos en cerdos. Nosotros mismos no tomamos de esas perlas. Y aquí está la esclavitud mental. Porque si nosotros sabemos que estando en concubinato, pecamos cuando tenemos relaciones, porque la palabra de Dios dice que tenés que estar casado. Y la palabra fornicación no es que andas con otras mujeres, no, fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces, si sabes que es pecado estar casado, tener relaciones con tu pareja, y que viene una bendición porque trae promesas el Señor detrás del casamiento, ¿por qué no te casás? Y aquí está la esclavitud mental. ¿Por qué no terminas de creerle a Dios? Porque si le creyeses a Dios y le creyeses de verdad, ¿quién no querría que esas bendiciones vengan a su vida? Las bendiciones de la obediencia se provocan con obediencia, no con desobediencia. Parece que el creyente, el cristiano a nivel mundial, de cualquier denominación, no estamos hablando solo de los protestantes, nosotros, los evangélicos, sino que el creyente de cualquier denominación a nivel mundial, parece que creen que la fórmula es que las bendiciones de la desobediencia vienen a través, las bendiciones de la obediencia vienen a través de la desobediencia. Pretenden que Dios les dé bendiciones de obediencia siendo desobedientes. Esas son las perlas que se lanzan a los cerdos. Eso es el cambio que queremos provocar en tu vida. En este ciclo de 54 semanas, que salgas bendecido.
Yo me puse la meta que quien quiera este año termine el ciclo de la Torá y sale con las bendiciones de la obediencia siguiéndolo en todas partes. Porque la palabra dice, estas bendiciones te seguirán. No tenés que buscar las bendiciones, te siguen solas. Te siguen solas. Pero es la esclavitud mental que ha provocado el príncipe de este mundo que hace que no le creas a Dios y que no tomes esos saltos de obediencia que debemos dar para poner por obra la palabra de Dios. Como lo hizo Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela. No tenía ni idea dónde iba Abraham. Pero sin embargo dijo, vamos. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Y aquí pasó algo. Hoy lo leí también. He estado leyendo sobre la parashá. Leí un comentario que me bendijo mucho. Y Dios me habló a través de ese comentario. Tiene que ver con esto. Allí en Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque el hambre era grande en la tierra. Escuchen, aquí viene la vianda. Él, por medio del hambre, por medio de una hambruna, debió entrar en Egipto. José trajo a Jacob y a sus hermanos a Egipto, que estaban en la tierra prometida, porque había hambre en la tierra. ¿Vio que todo es cíclico? ¿Vio que todo es cíclico? A causa del hambre entró Abraham en Egipto. A causa del hambre entró Jacob y el pueblo de Dios en Egipto. Hambre en todas sus facetas. En aquel momento, hambruna, la gente se moría. Pero la manifestación de los hijos de Dios se ve en Egipto. Tenemos hambre de Dios, tenemos hambre muchas veces de recibir bendiciones y debemos entrar a Egipto para que Egipto nos dé esas bendiciones. El creyente hoy en día espiritualiza todo. Y no solo espiritualiza, mistifica todo. El creyente hoy en día se encierra muchas veces en las iglesias y se aparta del mundo. Sin embargo, el Señor trajo hambruna para que ellos entren al mundo y el mundo los bendiga. ¿Saben por qué? Porque el mundo te va a bendecir cuando vos vayas como hijo de Dios, como hija de Dios, a transmitir a los que no conocen a Dios las bondades del reino de los cielos, porque Dios sacó al pueblo de la esclavitud para que le sirva. Abraham, cuando entró en Egipto, cuenta el libro de Jacer, este libro apócrifo que está nombrado en las Escrituras, que lo tiene en el canon bíblico, lo tiene en la Biblia, lo tiene la Iglesia Cristiana Etíope, tanto el libro de Jacer como el libro de Enoc, que son libros mencionados en las Escrituras. Y si el libro de Jacer está mencionado allí en la Torá, no, en Josué, disculpe, y el libro de Enoc está nombrado por el apóstol Pedro, es porque ellos leían esos libros y porque nosotros podemos leer esos libros. El que por allí, a quienes hicieron la traducción actual o a quienes armaron la Biblia, no lo quisieran poner, es problema de ellos. Nosotros lo podemos leer.
por el hecho, ya lo he comentado varias veces, casi que no tenemos el libro de Apocalipsis, de Revelaciones con nosotros, porque Martín Lutero consideraba que no era un libro inspirado por Dios y no lo quería poner en la Biblia. Lo convencieron muchos de los eruditos que estaban con él de que ponga en la Biblia el libro de Apocalipsis. Y así el pueblo de Dios podría haberse perdido revelaciones. Pero, bueno, tenemos el libro de Jacer y el libro de Enoc, y el libro de Jacer nos cuenta, leyéndolo, que cuando entra en Egipto Abraham, no entra para que Egipto le dé algo. Abraham entró en Egipto y dice que los egipcios en aquel tiempo, escuche, el egipcio de aquel tiempo, no de los tiempos de José, de los tiempos de Abraham, era gente ignorante, terca, se burlaban entre ellos, se golpeaban entre ellos, era gente violenta, era gente burlona, era gente de intelecto bajo. Y dice que, esto lo dice el libro, que cuando él entró allí a Egipto, Abraham él les enseñó astronomía, matemática, aritmética, el conocimiento del reino de los cielos. Ya dijimos que la Biblia es ciencia, pero es una ciencia que está más avanzada que la ciencia actual, por eso la ciencia actual no entiende a la Biblia, porque está más avanzada. Bien, él entró con el conocimiento de Génesis, donde la Escritura y donde Melquisedec, el Melquisedec de aquel tiempo le dijo, mirá, acá los Moedim son así, acá están las fiestas del Señor, aquí estas estrellas marcan esto, estas otras estrellas marcan lo otro. Él entró con ese conocimiento a Egipto, transmitió el conocimiento a Egipto. Egipto recibió instrucción en aritmética, recibió instrucción en matemática, recibió instrucción en astronomía. Y fue un pueblo tremendamente bendecido por un siervo de Dios, tremendamente bendecido, y después lo bendijo. Egipto bendijo a él, pero él también bendijo a Egipto. Ahora, con José pasó lo mismo. José entra en Egipto y ¿saben qué? Cuando José entra en Egipto, Egipto ya contaba con el conocimiento que Abraham le había transmitido. Ya no era el Egipto bruto. Egipto era una nación ya avanzada en ciencia, pero bendecida por Dios, hermanos. Este mundo, el Egipto de este mundo, es bendecido por Dios en la ciencia y en el conocimiento. La nación de Israel está punta de línea, es punta hoy en día en los avances tecnológicos, científicos. Los hijos de Dios, los eruditos a nivel mundial, la mayoría han sido o judíos o creyentes. Es inspiración divina. Dios inspira a varones y mujeres por medio de la escritura y de revelaciones para bendecir a este mundo. Sin los hijos de Dios, este mundo estaría mucho más atrasado. Y con José pasó lo mismo. José entró. Y cuando José entró en Egipto, trajo revelación profética. Allí los agoreros de Faraón, los brujos de Faraón, no podían interpretar el sueño de Faraón. Y si Faraón no ponía a un siervo de Dios o no escuchaba a un siervo de Dios, la nación moría con toda la tierra de hambre. Porque todavía la hambruna no había venido. Faraón soñó que venía una gran hambruna y no lo sabía. Soñó que las vacas gordas, las vacas flacas se comían a las vacas gordas, que las espigas flacas se comían a las espigas más fuertes. Cualquier cosa le profetizaron los brujos. Tuvo que venir un siervo de Dios a traer revelación fresca y profética de los cielos para decirle, lo que has soñado es que vienen 7 años de mucha bendición, 7 años de cosecha grande, pero luego vienen 7 años de hambre sobre la tierra, de hambruna sobre la tierra. Más bien, guarda en graneros grano para poder pasar esos 7 años. Si no hubiese hecho eso Faraón, toda esa generación hubiese muerto.
bendecido por un siervo de Dios. Pero Abraham no era esclavo, no era esclavo de ese sistema. José no era esclavo de ese sistema. ¿Y sabes cuál es el tema? Que cuando vos entras al mundo como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, el mundo tiene una tarea, Faraón tiene una tarea, empezar a ponerte cargas pesadas para esclavizarte. Si vos no te conservás firme y con una mente libre, vas a ser esclavizado. Como esta hermanita, ¿por qué no se casó? Yo todavía no lo entiendo. Ama a Dios, ama a su pareja, tiene hijos. ¿Saben qué es? El enemigo poniendo algo en la mente, porque créanme que por algo no lo hace. El enemigo poniendo algo en la mente del Hijo de Dios para esclavizarlo e impedir que la manifestación de los hijos de Dios sea sobre la tierra. Es por eso que hoy en día Egipto lo que le da al pueblo de Dios es esclavitud más que bendiciones. Es por eso que hoy en día Egipto esclaviza al pueblo de Dios y no le da las bendiciones de la obediencia. Porque el pueblo de Dios está esclavizado mentalmente y no se lanza detrás de lo que Dios les dice. Porque la mente esclavizada te hace pensar que Dios no es Dios. ¿Sabes por qué? Porque durante el tiempo que el pueblo de Dios fue esclavizado, Dios no habló. Durante el tiempo que el pueblo de Dios fue esclavizado, no hubo profetas, no hubo pastores, no hubo levitas, no hubo sacerdocio, no hubo servicio. Y como no hubo palabra de Dios, no hubo sacerdocio, no hubo servicio, no hubo familias que amaban a Dios, el enemigo enfrió y esclavizó a esas personas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te sacó para que le sirvas. Y Dios ya te sacó del mundo sin que te des cuenta. Porque cuando vos no conocías a Dios, yo siempre digo esto, que es una verdad, lo aprendí, por eso lo digo, es una verdad. Usted sabe que podés nacer en una cuna creyente. Tu papá y tu mamá pueden ser pastores, los mejores pastores del mundo. Tus abuelos pueden ser pastores. Pero cuando vos naciste en el mundo y todavía no te entregaste a Cristo. ¿Sabes por qué? Cuando un hijo de Dios, cuando un hijo de un pastor, una pastora o un creyente, de una mujer y un varón que conocen a Dios y lo aman, nace, ese hijo nace en el mundo, no nace en el reino de los cielos. ¿Por qué es necesario que toda persona muera para nacer de nuevo? Es por eso que hay tantos hijos de pastores a nivel mundial que caen en pecado. Es por eso que hay tantos pastores renegando con sus hijos o siervos de Dios. Pastor, tengo este problema. O el hijo del pastor cayó en pecado. La hija del pastor, mira la vida que lleva. Pero claro, si todavía no han muerto y nacido de nuevo, ¿qué se cree? ¿Que usted nace en una cuna evangélica y ya está en el reino de los cielos? No, señor. Usted puede nacer en una cuna evangélica, puede nacer en la familia más ungida, con un padre profeta, con una madre profeta, con apóstoles, lo que sea. Pero si usted no muere y nace de nuevo, todavía está en el mundo. Es por eso que hay tantos pastores ocultando la realidad o la vida de sus hijos. Cuando no se dan cuenta que no porque sean hijos de pastores, quiere decir que están en el reino de los cielos. Así como murió ese pastor o murió esa mujer, deben morir también sus hijos. Morir este mundo para nacer de nuevo. Acá nadie entra a las bendiciones del reino de los cielos. Nadie entra a la salvación del alma sin haber muerto después de haber nacido en esta tierra. Seas quien seas.
Es por eso que a veces es más difícil la muerte de un niño o un adolescente que nace dentro de una cuna cristiana que alguien que no conoce a Dios. Yo conocí a Dios de grande. Claro que me hubiese gustado, ya me hubiese gustado conocer a Dios de niño, pero yo lo conocí al Señor, tuve un encuentro con el Señor, allí, no recuerdo la edad exacta, pero 20 y tantos años. Mi vida se transformó porque yo morí, nací de nuevo y yo le creí a Dios ciegamente. Y comencé a caminar. Hubo un tiempo en que no quería ser pastor y estaba allí. El Señor me paseó por todos lados, pasé mil problemas. Y bueno, aquí estoy. Pero hermanos, tuve que morir y nacer de nuevo. El problema es que hay muchos jovencitos que nacen en cuna cristiana y se creen que ya son cristianos. No, 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 no. Acá tenés que morir y nacer de nuevo, hayas nacido donde hayas nacido. Todo ser humano nace en el mundo, muere el mundo para empezar a vivir en el reino de los cielos. Entonces, el mundo esclaviza mentalmente al Hijo de Dios, porque la palabra de Dios es tan clara, hermanos. Un hijo de Dios que murió, nació de nuevo y entra al mundo, tiene que ser prosperado por el mundo. No hay vuelta que darle. ¿Por qué? Porque entras como siervo de Dios. El Señor sacó a su pueblo de Egipto para que le sirva. Vos, si querés que el mundo te dé las bendiciones de la obediencia, tenés que servirle a Dios. Y comenzar poniendo por obra la Escritura. Dios provoca hambruna para que entremos en Egipto. Es bíblico. Dios produjo un gran hambre en la tierra para que entre un siervo de Dios, alguien que creía en Dios, a bendecir primero a Egipto y Egipto después lo bendijo él. Dios puso una gran hambruna para que José también lo haga. Y la hambruna que pone Dios en el mundo es para que un siervo de Dios o una sierva de Dios entren a cambiar la realidad de muchas personas. Pero primero tenés que ser libre de la esclavitud. ¿Y de qué manera? Dando esos saltos de fe, hermano. ¿Y cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud? ¿Cómo libró de la esclavitud mental? Porque el pueblo le tenía miedo a Faraón y le tenía miedo a los egipcios. Quizás vos le tengas miedo al enemigo o le tengas miedo a este mundo. Mirá, síntomas de que necesitamos ser liberados es cuando estamos oprimidos por este mundo. Estamos oprimidos por la ansiedad. Estamos oprimidos por las finanzas, hermanos. Usted sabe que la iglesia de hasta el año 2000 o quizás un poquito más creía que el cristiano tenía que ser pobre. Se predicaba que los creyentes tenían que ser pobres. Se predicaba que el creyente no tenía que estudiar porque Cristo venía pronto. ¿Para qué va a estudiar ingeniería si ya viene Cristo? Una tontera. Y así se generaba gente esclavizada mentalmente. El mismo enemigo se encargaba de hacerle creer al pueblo de Dios que el pueblo de Dios tenía que ser pobre y que el pueblo de Dios no tenía que estudiar. Eso eran mentiras del diablo que el diablo puso en la mente del pastorado de aquel tiempo. Porque el que esclavizó al pueblo era el enemigo. Abraham fue bendecido en gran manera, erudito, y enseñó, como les dije, matemática, aritmética y astronomía. José no era ignorante. Por allí cuenta la historia que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego entraron allí también a Babilonia y fueron puestos ellos en cargos altos.
tomaron de los jóvenes, de los esclavos o de los que habían sido retenidos, cautivos en Babilonia, de los judíos, y tomaron jóvenes, y dice la palabra que tenían que tener los jóvenes, la condición que era, había millones de jóvenes, la condición que era para que los jóvenes lleguen a esos cargos altos y jerárquicos, tenían que tener, bueno, buen parecer, y buen parecer no es que eran lindos físicamente, se cuidaban en su aspecto, buen parecer, inteligentes, conocidos en lenguas, instruidos, instruidos. ¿Usted cree que el profeta Daniel fue el Señor y lo sacó de la miseria? ¿O fueron allí y lo sacaron al profeta Daniel de la miseria y le dijeron, vos que no sabes nada, que sos un pobre, que sos una persona que tiene mal aspecto y que no cuida su aspecto, que no se cuida en nada, a vos te voy a poner segundo sobre toda Babilonia? Que eso es lo que fue Daniel. No, ¿sabe por qué? Porque el mundo no necesita ni hijos de Dios miserables, ni hijos de Dios ignorantes, ni hijos de Dios que no tengan nada para dar. Eso no necesita el mundo. El mundo necesita hijos de Dios instruidos, hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, hijos de Dios que porten las bendiciones de la obediencia y que las bendiciones los sigan. ¿Saben por qué? Porque eso es testimonio para conversión. Porque te puedo decir algo y les puedo decir algo, el mejor testimonio que podemos dar a este mundo, al que no conoce a Dios, es lo que él ve con sus ojos. Yo no puedo ser una persona ignorante y decir, soy cristiano, amo a Jesús, ser ignorante, no tener para comer en mi casa, ser una persona sucia y predicar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el mundo no quiere a alguien ignorante, el mundo no sigue a alguien pobre y el mundo no sigue, es dura esta palabra, y el mundo no sigue a alguien que no cuida su aspecto personal. Es por eso que las bendiciones de la obediencia dice, verán esto muchos y temerán. Eso dice las bendiciones de la obediencia. Verán esto muchos y temerán. El mundo ve algo que ellos quieren tener. Y ese es el testimonio que los hijos de Dios deben dar sobre la tierra, porque el mundo tiene hambre y sed, porque está viviendo esa hambruna que vino sobre la tierra. El mundo vive esa hambruna espiritual y tiene hambre y sed de la manifestación de los hijos de Dios sobre la tierra. Entonces, cuando el mundo ve a un hijo de Dios erudito, a un hijo de Dios que le habla y les revela cosas que ellos, wow, ahora sí entiendo esto. Cuando el mundo ve a un hijo de Dios que lo siguen las bendiciones de la obediencia, que todo aquello sobre lo que pone las manos prospera, el mundo dice, para, acá hay algo que no es normal. Yo quiero eso. Y ese es el mejor testimonio que un hijo de Dios tiene que dar en la tierra. Y la tierra le da, así como le dio a Abraham vacas, criados, criadas, ovejas. Así como le dio que entraron en miseria y fueron muy prosperados dentro de Egipto a Jacob y los patriarcas, a José, el mundo les dio, porque ellos tenían que darle más al mundo que el mundo a ellos. Pero sin embargo, el pueblo de Dios ha adoptado la fórmula incorrecta. ¿Saben por qué? Porque la mente del pueblo de Dios está esclavizada. Y esta parashá habla de liberar la mente de la esclavitud. Y la hambruna lleva a los hijos de Dios a entrar a la tierra y tomar lo que les pertenece. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios también dice que Dios le quita el impío para darle al justo. Y se tiene que cumplir. Yo no creo que Dios mienta.
Pastor, ¿qué materialista se ha vuelto? No, yo me he vuelto realista. Créame que tengo a mi esposa y a mis hijos de testigos que mínimo 1 hora de rodillas oro todas las noches y tengo mi lugar donde oro todas las noches. Por cada uno de ustedes, ¿eh? No hay uno por el que no ore. Y lo digo delante de los ojos de Dios. No, yo no soy materialista, yo soy realista. El pueblo de Dios se debe manifestar en la tierra y el último gran avivamiento sobre la tierra tiene que ser con los hijos de Dios que ponen por obra la ley de Dios para que las bendiciones de la obediencia los sigan y para que el mundo vea y crea y para que vean esto muchos y teman. Y te mereces vos salir de la esclavitud mental de Egipto, pero entrar como un siervo y una sierva de Dios para que el mundo te dé lo que te mereces. Ahora, yo sé que hubo muchos judíos jóvenes que no tuvieron la misma suerte que Sadrach, Mesach, Abednego y que Daniel. Como sé que hay muchos creyentes que escuchan este tipo de palabras y son perlas lanzadas a los cerdos. No queremos poner por obra la palabra de Dios. ¿Cuándo? El milagro que vos estás buscando no es que venga un profeta y te diga, dice el Señor que la semana que viene un auto en camino, un carro en camino, o que te va a traer una riqueza, el Señor te va a traer una fortuna. Vos lo que estás esperando son las bendiciones de la obediencia. Son los milagros, porque hoy en día, miren, es triste, pero hoy en día es un milagro las bendiciones de la obediencia. No es algo natural, porque los hijos de Dios no viven de una manera sobrenatural. La palabra sobrenatural, ¿qué significa? Es algo que está sobre lo natural. Esto es, el que es natural ve lo sobrenatural como algo que no se puede tocar. Bueno, las bendiciones de la obediencia son sobrenaturales a los ojos de muchos, pero son naturales a los ojos de los hijos de Dios, genuinos. Lo digo de otra manera. Las bendiciones de la obediencia, que se las voy a leer, miren, me voy a tomar el tiempo, hace mucho que no lo hago, me voy a tomar el tiempo de leerles el milagro que todo creyente está necesitando y buscando. Deuteronomio 28, les voy a leer algo. Deuteronomio 28. A ver, lo voy a buscar aquí porque es más grande la letra aquí que en la Biblia. Miren, este es el milagro que están buscando los hijos de Dios hoy. No voy a leer en la introducción, voy a leer lo que están buscando, no lo que no están buscando. Y ahora les voy a explicar por qué. Yo sé lo que están buscando esto. Yahweh te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lo hizo con José, lo hizo con Abraham, lo hizo con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Bien. Voy a leer solo lo que el pueblo de Dios le interesa, no lo que no le interesa. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Estamos claros que todos queremos esto, ¿no? Yahweh derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Esos son los milagros que busca el pueblo de Dios, ¿eh? Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieres la mano. Miren, yo pongo la mano sobre esto, pongo la mano sobre cualquier negocio que pueda hacer.
pongo la mano sobre un emprendimiento, lo que sea. Y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Vamos a leer solo lo que le interesa al pueblo de Dios. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh, tu Dios, es invocado sobre ti y te temerán. ¿Saben por qué Faraón escuchó, respetó a José? Por el Dios de José. ¿Sabe por qué Faraón, el de los tiempos de Abraham, el que leímos ahora, lo bendijo a Abraham y le tuvo miedo y lo despidió en paz? Por el Dios de Abraham. Eso dice la Escritura. Porque Dios lo empezó a maldecir. Le tuvo miedo al Dios de Abraham. ¿Saben por qué? Todo está escrito, ¿eh? ¿Por qué a Daniel se lo puso segundo sobre Babilonia? Por el Dios de Daniel. Los faraones, los reyes, no los ponían por ellos, los ponían por su Dios, porque ellos sabían lo que su Dios hacía cuando ellos eran obedientes. Entonces ellos, a ver, Faraón no quería la bendición de José, Faraón no quería la bendición de Abraham, el rey no quería la bendición allí de Daniel. No, ellos querían la bendición que Dios les daba a ellos, porque ellos eran obedientes. Es por eso que Daniel recibió beneficios del mundo, porque el mundo se lo dio, porque lo que Dios le dio a Daniel, bendijo ese mundo. Lo que Dios le dio a José, bendijo al mundo, por eso el mundo le devolvió. Lo que Dios le dio a Abraham, bendijo al mundo, por eso el mundo le devolvió. Lo que Dios te dé a ti, va a bendecir al mundo, por eso el mundo te va a dar a ti. Y esto es lo que vos estás buscando. Te hará Yahweh sobreabundar en bienes. Sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que les iba a dar. Te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo. ¡Wow! Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones. Y tú nunca pedirás prestado. ¿Sí? Todos queremos eso. Si vos sembrás, Dios te manda la lluvia. Si haya sequía, Dios te manda la lluvia para que tu cosecha crezca. Y tendrás para pedir, para prestar a muchas naciones. Y nunca vas a pedir prestado. Dígame si no son los milagros que hoy quiere el pueblo de Dios. Es lo que todo... Miren, yo veo creyentes correr a las iglesias, ir a las iglesias en busca de esto. Estos días he estado más activo en las redes sociales. Gente que no es del ministerio se ha empezado a contactar y las peticiones, pastor, ore para que me vaya bien. Ore, pastor, porque necesito plata. Ore, pastor, porque no sé. Esas son las peticiones que recibo en las redes sociales. Ore, pastor, porque quiero que mi pareja vuelva, pero no está casada, ¿eh? Y quiero que, felicidad, quiero que mi esposo o mi pareja me trate mejor y yo lo voy a tratar mejor, pero no está casada. Y es cristiana, ¿eh? O sea, no es el caso que les conté antes, pero estas son lo que recibo en las redes sociales. No son gente del ministerio, porque ya caminamos de la mano, nadie del ministerio me va a llamar, pastor, ore por esto, sabiendo. Pero yo digo, pero Señor, esto que yo le estoy leyendo, es lo que quiere el pueblo de Dios hoy. Harían lo que sea por conseguir esto. Dice, y te pondrá Yahweh por cabeza.
y no por cola. Y estarás solamente por encima y nunca por debajo. Leo hasta ahí porque no voy a leer lo que no le interesa al creyente, voy a leer lo que le interesa. Escuche, estarás siempre por arriba y nunca por debajo. Todos los hijos de Dios quieren eso, quieren ser o gobernantes, o quieren estar bien en las finanzas, tener sus empresas, o estar en los trabajos como gerentes, como jefes. Siempre estar por arriba y nunca por debajo. Ese es el milagro que busca todo creyente. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. ¿Quién no quiere eso? Escuche, ¿usted sabe cómo se desata ese milagro? Porque creo que esto es peor que buscar allí en la película de Indiana Jones que estuvo buscando el Santo Grial por todos lados. Es peor, ¿eh? Es más difícil que el Santo Grial conseguir las bendiciones de la obediencia. Es como que, pero ¿dónde están las bendiciones de la obediencia? Pastor, ¿dónde están las bendiciones de la obediencia? Bueno, yo te voy a decir dónde están las bendiciones de la obediencia. Dice la Escritura, te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. Ese milagro lo queremos todos. Y estarás encima solamente y nunca por debajo. También lo queremos todos. Escuche, acá está el Santo Grial. Si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Pero parece que la ley de Dios está abolida. Estos días he visto algunos comentarios en las redes sociales. No, no, la ley mosaica está abolida. No, no, que está abolida la ley de Dios. No la pongan por obra. Estos movimientos judaizantes encima ni saben porque los judíos no creen en Jesús. Nosotros creemos en Jesús. Pero oran. Creen en Jesús, oran. ¿Y dónde está el Santo Grial? Todavía lo están buscando. ¿Por qué? Por negar la ley de Dios. Hermana, hermano, tu milagro se provoca poniendo por obra la ley de Dios. Tu milagro se provoca que tu mente se libere de la religiosidad que hoy en día hay en la tierra, que tu mente sea libre también del mundo, sabiendo que si pones por obra la ley de Dios, el demonio no va a poder hacer nada en tu vida y te va a tener que poner por cabeza, quiera o no. El diablo te va a tener que poner por cabeza, quiera o no, cuando vos pones por obra la ley de Dios, porque acá el que manda, por más que hoy en día no esté en la tierra, es el Señor. Acá el que manda se llama Yahweh de los ejércitos, Yeshua HaMashiach. Ese es el que manda. Y es necesario que entren al mundo hijos de Dios, que porten la sabiduría del reino y la obediencia para transformar este mundo. Y el mundo te va a dar todo lo que quieres. Todo lo que quieres. ¿Y por qué dije que les leí lo que le gusta al cristiano y lo que no le gusta? Porque comencé leyendo esto. Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, allá en Deuteronomio 28:1. Pero antes dice esto: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Eso es lo que no le gusta al creyente. Más adelante dice: te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo. Qué lindo. ¿Saben qué hermoso latiguillo para las iglesias? Como te lo ha jurado. ¿Cuándo guardare los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos? Creo que más de uno tiene ganas de borrar ese versículo bíblico y pasar allí de Deuteronomio 28:8 al 28:10, que lo borren de la Biblia. Pero lamentablemente ni una jota ni una tilde de la ley puede ser borrada. Y la palabra de Dios dice que vos no podés decir, un creyente no puede decir que Dios lo ha confirmado como pueblo santo suyo, como se lo ha jurado, si no hace esto.
cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en su camino. Pero sin embargo hay muchos creyentes diciendo por ahí, somos el pueblo de Dios. Como dice la adoración que canta el profeta Marcos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para alumbrar. No podés decir eso, sino que les pone por obra y no ser obediente a la palabra de Dios. Ahora ¿saben cuándo viene el milagro que estás esperando? Hermanos, estas 54 semanas tienen que cambiar tu vida. El milagro que estás esperando viene cuando vos pones por obra los mandamientos del Señor. Lo que el Señor te dice que tenés que hacer, lo haces. Y allí se desata el milagro. Pero el pueblo de Dios está esclavizado por el enemigo. Tu mente debe ser liberada. Tenés que dar esos saltos de fe. La cristiandad tiene que ser liberada. Tiene que dar esos saltos de fe. Dios dice y nosotros hacemos. No hay otra. Y allí vienen las bendiciones de la obediencia que estás esperando hace tanto tiempo. Hermana, hermano, vienen. ¿Cómo esclaviza el enemigo al pueblo de Dios? Dios le quitó la vida a Nadab y a Abiú porque prendieron fuego extraño, dice la Escritura. Prendieron fuego que Yahweh no les envió. El fuego extraño que ellos prendieron hicieron algo que Dios no los mandó. Pero ¿saben por qué lo hicieron? Por un vicio que terminó siendo un pecado. Porque ellos dos se habían alcoholizado. Y cuando ellos se alcoholizaron pasó algo. Y esto que te comento es también psicología. Tenemos que saber de todo. Los frenos inhibitorios. Los frenos inhibitorios. Frenos inhibitorios en la psicología es el freno psicológico que te impide hacer cosas que no corresponden que hagas. Por ejemplo, si yo estoy aquí con alguien y veo a una persona y quiero gritarle algo despectivamente, mis frenos inhibitorios van a impedir que yo lo haga. No voy a andar pasando papelones frente a toda la congregación. Pero si yo me alcoholizo, el alcohol provoca que los frenos inhibitorios en la persona se vayan. Es por eso que la gente alcoholizada hace tantas estupideces. Y que la gente alcoholizada después se arrepiente al otro día de lo que hizo, porque cuando se alcoholizan, quizás en su interior tenían algo escondido y se alcoholizaron y lo sacaron a luz y después se arrepintieron porque se lo tendrían que haber guardado. ¿Saben cuánta gente ha pasado vergüenza y papelones por haber dicho o hecho cosas indebidas estando alcoholizados? Es porque los frenos inhibitorios psicológicos fueron quitados. El alcohol es una droga que quita los frenos inhibitorios en la persona. Bueno, la droga es lo mismo. Ahora, cuando nosotros nos controlamos, bueno, después de que Dios mata a Nadab y a Abiú, después que Dios los mata, ¿qué es lo que hace el Señor? Da un mandamiento. No tomarán sidra ni tomarán, o sea, no tomarán alcohol durante el servicio. Un mandamiento perpetuo. ¿Por qué? Porque si ellos no se hubiesen alcoholizado, ¿qué habían visto Nadab y Abiú? Jóvenes, ellos eran jóvenes. Y el joven tiene eso de que quiere emular la gloria de Dios. Yo me reía hace un tiempo porque me pasó de escuchar una persona que decía, esto ya hemos pasado esa etapa, digamos, de la inmadurez espiritual, porque hay inmadurez espiritual en las iglesias. Hay una persona que yo escuché hace un tiempo que decía, hace años que estoy orando, para que cuando yo ore, haga así la gente se caiga, que yo no las toque, porque veo que hay muchos pastores que oran y las empujan a las personas. Pero yo me reía y digo, mirá lo que está orando este. Mirá lo que le está pidiendo a Dios, que cuando ore la gente se caiga sola. Eso es, porque seguramente vio a alguien que pasó eso y ese alguien generó en la gente una atracción o una expectativa y él dice, yo quiero que la gente me mire y la gente me admire como admira ese hombre. ¡Qué
bendición espiritual puede tener una persona que vos le orás y se cae? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Para qué quieres orar y que la gente se caiga? Es una estupidez. Yo no digo que no se pueda caer, bueno, que se caiga si Dios la toca, pero que estés orando tu vida para que la gente se caiga cuando oras, es una estupidez, es una inmadurez. Ahora, ¿a qué me refiero? El freno inhibitorio hizo que Nadab y Abiú vieran en su inmadurez cuando Aarón y Moisés hicieron descender fuego del cielo literal frente a la congregación de Israel, hicieron un sacrificio y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y ellos se alcoholizaron y dijeron, vamos a hacer lo mismo. Nosotros también. Vamos a hacer lo que hicieron estos dos. Así el pueblo dice, ¡oh, mira lo que hicieron Nadab y Abiú! Se alcoholizaron. Pero con las cosas de Dios no se juega. Ese es el problema en la cristiandad. No se juega con las cosas de Dios. Ellos fueron, hicieron fuego extraño. ¿Y qué pasó? Salió fuego de Dios de debajo del altar y los quemó, los mató. ¿Por qué? Por el alcohol, que quitó sus frenos inhibitorios. Ahora, el alcohol y los vicios son ataduras mentales. Y yo sí creo, porque uno está de acuerdo o no está de acuerdo con muchas cosas de hermanos, ¿no? De siervos de la cristiandad. Yo sí creo que hay un demonio que influye a las personas a alcoholizarse y hay un demonio que influye a las personas a drogarse. El demonio que influye a las personas a alcoholizarse es un demonio que se alimenta de alcohol. Entonces ese demonio a la persona la hace que tome, que tome, que tome porque es insaciable, igual que la droga. Debemos ser libres de esas cosas. Entonces, si vos tenés costumbre de tomar y cuando tomás, realizás cosas que no corresponden, el alcoholismo es una de las principales causas de la violencia doméstica. Hombres que golpean a las mujeres después de alcoholizarse. Hombres que golpean a las mujeres después de drogarse. O viceversa, puede pasar también. Mujeres que golpeen a los hombres. Ahora, ¿querés las bendiciones de la obediencia? ¿Querés que Dios te bendiga en gran manera? Bueno, papito, deja de tomar alcohol. Mamita, deja de tomar alcohol. Deja de drogarte. No leas lo que te gusta de la Biblia. ¿Querés provocar el milagro? Provócalo de verdad y no te conviertas en Nadab y Abiú. Porque si vos andás por todos lados diciendo soy pueblo santo, pueblo escogido de Dios, va a salir fuego de abajo de algún altar y te va a quemar y te va a destruir por completo. No podés jugar con Dios porque Dios, a ver, vos podés decir algo del pastor Facundo y el pastor Facundo no te va a hacer nada. Podés hablar mal a espaldas mías y no va a pasar nada. Yo no te voy a hacer nada. Hablamos sobre eso hace unos días. Hice un vivo en el que hablábamos sobre, allí en el libro de Isaías, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. O sea, hacen juicio y va a decir, Señor, yo condeno esta lengua, Señor, porque se levantó contra mí. Ahora, ¿usted se cree que cualquiera puede condenar una lengua que se levante contra él en juicio? No, solo los hijos obedientes de Dios. No podemos andar por ahí con ese latiguillo. Podemos condenar las lenguas cuando se levanten contra nosotros en juicio, porque vos condenás una lengua que se levantó contra ti en juicio y si no estás en santidad, si no estás bien delante del Señor, el Señor te va a hacer trizas, va a sacar fuego y va a destruir tu vida. En estas 54 semanas vas a cambiar lo que tenés que cambiar. En estas 54 semanas no hay vuelta atrás. A mí no me importa si te cuesta. Y me van a disculpar que sea duro. A mí no me importa si te cuesta. A los que no están casados, a casarse. Si no, no me pidan ninguna enseñanza y no le pidan a Dios bendiciones de la obediencia. El que es alcohólico o se alcoholiza y le gusta tomar de más,
no le vengas a pedir a Dios nada. Hipócrita. ¿Saben qué es la palabra hipócrita? Porque uno dice hipócrita y parece un insulto. No, no. Los hipócritas eran actores. En la época de Grecia se le decía hipócrita, no hipócrita a alguien como un insulto, sino los hipócritas eran los actores que actuaban con las máscaras. Había obras de teatros y se ponían máscaras, y esas máscaras, o una máscara sonriente, o una máscara, y ellos actuaban con las máscaras. Hipócrita se le dice a una persona porque asemeja a esos personajes que tenían máscaras para actuar. El hipócrita es una persona que asemeja algo para afuera, tiene una máscara, pero para adentro es otra cosa. Y Dios no respalda hipócritas. Y si es muy fácil ver a un hipócrita porque actúa. Por eso se le dice hipócrita. El hipócrita actúa y ¿qué hace? Actúa de hijo de Dios. Actúa de hija de Dios. Pero las bendiciones de la obediencia no se desatan sobre él. He sido duro hoy con esta palabra. ¿Saben por qué? Porque yo los voy a sacar y los voy a llevar a las bendiciones de la obediencia. Y cuando me enteren que anden malos pasos algunos de ustedes, se los voy a decir en la cara. Yo quiero que lo sepan. Y si se enojan y se quieren ir del nido de la congregación, váyanse. Pero yo se los hago por un bien. Yo los voy a llevar a que las bendiciones de la obediencia se cumplan en sus vidas y esos milagros que leímos hoy se cumplan cuando pongan por obra la palabra de Dios. Y hay que salir de esa atadura mental. Porque Dios tiene muchas cosas por delante, tiene muchas bendiciones por delante en tu vida. Hay bendiciones de los cielos que te esperan hasta el día de hoy. Hay palabras proféticas que te esperan hasta el día de hoy. Hay bendiciones familiares, vienen familias en camino, matrimonios, vienen en camino bendiciones financieras, vienen en camino bendiciones de la prosperidad, vienen en camino sanidades, milagros de Dios, de sanidad para muchas personas. Lo que vos le pidas a Dios, Dios lo va a hacer contigo. Viene en camino todo lo que Dios prometió para los hijos de Dios obedientes. Viene en camino y lo van a vivir. Soy profeta de Yahweh y Dios me dijo que esta congregación, cuando yo fundé ministerio cerca del cielo, el Señor me dijo, va a ser un ministerio de empresarios y de gente próspera. A mí no me interesa el dinero de ninguno de ustedes, pero sí me interesa que las bendiciones de la obediencia se cumplan en sus vidas y voy a hacer que se cumpla. Quiero que vivas la mejor temporada de tu vida, pero ponete las pilas. Aquel que tiene un carácter difícil, aquel que tiene un carácter que se ofende por cualquier cosa, aquel que tiene un carácter que no le podés decir nada, aquella persona que es, hoy en día hay una palabra que le dicen tóxico. Bueno, no sé. Uno entiende lo que es la persona tóxica. Yo la palabra tóxica, la verdad que esas personas que son tan absorbentes, que no dejan respirar al prójimo, que no dejan respirar a su esposo, que no dejan respirar a su esposa, que son inseguros de sí mismos, lo vas a dejar. ¿Sabes por qué? Porque cuando está Dios, eso no está. Hay que liberar la mente de la atadura de este mundo. Si sos un hijo de Dios, si sos una hija de Dios, no podés estar toda la vida dudando si tu esposo o tu esposa te va a ser infiel cuando salga a la esquina. Esos también son casos que pasan en la cristiandad. ¿Saben cuándo pasan? Cuando el cristiano quiere las bendiciones de la obediencia, pero no las quiere poner por obra. Claro, obviamente, la infidelidad es una maldición. La infidelidad es un pecado. Entonces, cuando el creyente no quiere poner por obra las bendiciones de la obediencia y dice la ley fue abolida y dice yo quiero estas bendiciones, ¿qué puede hacer la esposa o el esposo? Esta no cree en la ley de Dios, da vuelta a la esquina, entonces se va a fornicar, me va a ser infiel. Ahora, si tenés un esposo o una esposa que ama la ley de Dios, ¿y por qué le tenés temor? ¿Por qué tenés esa inseguridad? Tenés que soltar eso, porque es una atadura del diablo. Dice la palabra que la mujer debe amar al esposo, que la mujer está sujeta al esposo, porque el esposo, como la iglesia, está sujeta a Cristo. Eso dice la Escritura, ¿no?
Ahora, esto ha sido usado a nivel mundial por hombres para hacer callar y sujetar a esposas cuando ellos no son la imagen de Cristo. O sea, dice la palabra que la mujer se sujeta al esposo cuando el esposo es como Cristo para con la iglesia. Estamos entrando profundo en cosas. O sea, ¿qué mujer no va a querer sujetarse al esposo si el esposo es como Cristo? La iglesia yo me sujeto a Cristo todos los días de mi vida, si Cristo hace milagros, si Cristo trae salvación del alma, si Cristo es amor, si la palabra de Dios me dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, Cristo no pecó nunca. Y obvio, ¿qué mujer no se va a sujetar a su marido si su marido no peca nunca? Si un marido amoroso, proveedor, es un marido comprensible. Pero sin embargo hay hombres que dicen, no, la mujer se debe sujetar al esposo. Y son más sombra del diablo que del enemigo. Son menos sombra de Cristo que no sé qué. Y ahí es donde empieza todo a confundirse. La Ruach HaKodesh, la Ruach, se sujeta a Yahweh. Dice la palabra que la Ruach no dice nada que Yahweh no diga. La imagen perfecta de una familia, padre, madre e hijo, Jesús el Hijo. Ahora la esposa y el esposo. Está bien, la esposa dice la palabra que es la ayuda idónea, la consejera. Yo muchas veces lo confesé aquí en público, que para mí es una bendición la pastora María José a mi lado, porque yo cometí tantos errores en mi vida no escuchándola. Uf, ese te dije, yo ya lo tengo, no sé, no quiero escuchar nunca más en mi vida un te dije, porque he escuchado tantos. Se ríe Esteban, aquí los hermanos que están aquí, porque la conocen a la pastora. Pero tantas veces he escuchado ese te dije. Y sí, es porque no la escuché a mi esposa. Por eso el Señor pone a las esposas como compañeras idóneas. Y uno escucha a la esposa y la esposa siempre ve más. Dice que la mujer tiene un sexto sentido y es literal, ve más allá que el hombre. La mujer ve más porque la mujer es una imagen de la Ruach. La mujer es una imagen del espíritu. Por eso la mujer ve más que el hombre. ¿Saben los problemas en los que metí yo por no escuchar a mi esposa? Pero no les digo problemas, señores problemas. Y cuando les abro señores problemas, problemas que me trajeron tribulación a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis padres. Miren lo que me llevó a ser cabezón. Por no escuchar a mi esposa, perdí millones. Está bien, somos prosperados porque tengo empresa, pero literalmente yo puedo decir que por no escuchar a mi esposa, perdí millones de pesos. Por algo el Señor pone a la esposa a tu lado. Ahora, esto también es así cuando la esposa es imagen de la Rúa. Cuando la esposa busca de Dios y es imagen del Espíritu Santo. Porque cuando la esposa no es imagen de la Rúa, ¿qué te va a decir? Ah, si te habló mal, anda y pegale una trompada. Ah, ese te hizo algo malo, anda y rayale el auto. No, no, claro, no es así. No es así. El esposo tiene que ser como Cristo con la iglesia y la esposa tiene que ser como las Rúas con el Padre. Así funciona un matrimonio. Pero ¿cuándo, hermanos? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Dejemos de jugar al evangélico, dejemos de jugar al ser cristianos. Seamos cristianos en serio. Seamos cristianos de verdad. Dejémonos de jugar. Lej lejá. Vete de tu tierra y de tu parentela. Lej lejá. Da ese salto de obediencia. Dios te está llamando desde Egipto. Dios te está llamando y te está diciendo, vení, yo quiero que aquí marques la diferencia. Porque el Hijo de Dios, prosperado por el mundo, es el que marca la diferencia dentro del mundo. Martin Luther King. El que marca la diferencia dentro del mundo es porque porta algo de parte de Dios.
Seamos obedientes. Seamos obedientes. Dejémonos de jugar al cristiano. Hoy, el mandamiento de hoy, lo que me quedo hoy de mandamiento para ti, Dios provoca hambruna para que entres en Egipto. Muchas veces no entendemos que somos nosotros los que debemos entrar al mundo a impactarlo. Si no impactas al mundo como lo impactó Abraham, el mundo no te va a dar nada. Si no impactas al mundo como lo impactó José, el mundo no te va a dar nada. Si no impactas al mundo como lo impactó el profeta Daniel, el mundo no te va a dar nada. Las bendiciones de la obediencia se consiguen impactando este mundo. Todos dentro nuestro sabemos que debemos cambiar. Todos dentro nuestro sabemos qué es lo que debemos cambiar. ¿Puede ser algo de tu carácter? ¿Puede ser algún vicio de los que hablamos? ¿Puede ser alguna mala costumbre? Seamos obedientes para que la manifestación de los hijos de Dios sobre la tierra se cumpla en nosotros. Viene el mejor tiempo de tu vida si ponemos por obra esta palabra y no pierdan tiempo a los de aquí y a los que están allí en las redes sociales, ni pierdan el tiempo debatiendo con aquel que dice que la ley de Dios fue abolida. Déjenlo. Déjenlo que sea como aquellos que no estaban como Sadrach, Mesach y Abednego. Dejen que sean uno más del montón. Que Dios les enseñe. No pierdas el tiempo cuando alguien te diga la ley de Dios está abolida por esto, por esto. Déjenlos. Déjenlos. Vivan las bendiciones de la obediencia. Esto que les estoy predicando, Dios me permitió predicarlo en esta para allá. ¿Saben por qué? Hace un tiempo Dios me dijo, vos vas a dar una escuela de negocios, de ministerio cerca del cielo. Yo dije, ya. Y empecé a buscar material y el Señor me dijo, sí, sí, Señor, ya. Y me dice el Señor, bien, a ver, ¿y cómo está tu vida? ¿Sos un empresario exitoso? ¿Te está yendo bien? No, Señor, pero como veo tantos cristianos que predican de prosperidad, pero que no tienen ni para comer, esto es profético. No, Señor, tenés que predicar con testimonio. Recién ahora el Señor me está permitiendo dar este tipo de enseñanzas porque yo le agradezco a Dios porque las bendiciones de la obediencia han provocado mucho en nuestra familia. Mucho se ha provocado en nuestra familia. Y yo lo predico a los cuatro vientos. Las bendiciones de la obediencia me convirtieron en empresario. Soy esposo de una sola mujer. Tengo un matrimonio unido porque ni mi esposa me es infiel ni yo le soy infiel a ella. Mis hijos los cuidamos, los instruimos, sabiendo que la palabra dice, instruye al niño en sus caminos y jamás se apartará de él. Pero también sé que si algún día alguno de mis hijos cae por algún motivo, es porque toda persona debe morir y nacer de nuevo, y un niño que nace en este mundo crece y debe morir y nacer de nuevo porque todavía pertenece al mundo. Mis hijos deben morir y nacer de nuevo. Tus hijos deben morir y nacer de nuevo. Nacieron donde hayan nacido. Nuestros hijos deben morir y nacer de nuevo también. Pero sí te puedo decir que el aprender esto y el poner por obra esto me trajo grandes bendiciones a mi vida. Y como dice la Escritura, no pretendo haberlo alcanzado. Claro, no, estoy en la carrera. Yo no soy algo terminado. Estoy en camino y nunca voy a ser algo terminado, ni vos ni yo, porque la misma palabra nos dice, no hay uno que no peque. Pero ¿sabes qué? Me quiero asemejar al molde perfecto. Yo me quiero asemejar a Cristo, porque Él dijo, anden como yo anduve. Y quiero andar como Él anduvo para que las bendiciones de la obediencia me sigan, porque ya tengo la salvación del alma, porque creo en Él y me bauticé en Él. Ahora quiero lo otro, quiero que las bendiciones me sigan. Eso es lo que yo quiero hacer con ustedes en este ciclo de la Torah. Vamos a hacer una oración. Se fue el tiempo, miren, son las 11 de la noche. Aquí en Argentina. Padre, en el nombre de Jesús,
Te doy las gracias, Señor, por esta noche. Te doy las gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Ruach, Espíritu de Dios, te pido, Señor, que entres en cada hogar, en cada corazón, en cada persona y hables a su corazón. Yo no sé, Señor, cuál es el cambio, qué deben cambiar, y te agradezco no saberlo, porque bueno es que yo no sepa la intimidad de cada uno de ellos, pero tú conoces todo, mi Dios. Y te pido, Padre, en el nombre de Yahshua, que hables con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros, y nos diga qué nos falta para alinearnos a ti. Libera nuestra mente para comprender que cada palabra que tú nos das, debemos saltar y dar ese salto de fe inmediato para recibir las bendiciones de la obediencia, mi Dios. Hoy la enseñanza es obediencia. Obediencia para que puedas entrar al mundo y arrebatar y que el mundo te lo dé. Tenés que darle al mundo sabiduría y cosas del reino de los cielos que Yahweh pone para que el mundo recién te pueda dar a ti. Que Yahweh les bendiga. Yahweh les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Se hizo largo. Sé que Dios es un Dios bueno y un Dios fuerte y va a cumplir estas palabras. Shalom, hermanos. Shalom.